Bien, shalom hermanos, Baruch Hashem, que una vez más podemos estudiar la escritura, que podemos estudiar la porción de esta semana. Esta semana estudiaremos la porción número 29 y la 30, que corresponde a Haremot y Kedoshim, que quiere decir después de la muerte y santos. Bueno, para empezar a entender un poco la energía que tenemos a lo largo de esta semana y prepararnos para lo que recibiremos en este Shabbat, es importante mencionar que esta porción de Haremot también se lee en Yom Kippur. No sé si recuerdan qué es Yom Kippur. Bueno, Yom Kippur es uno de los días más santos dentro de nuestro calendario. Se traduce, quizás no es la mejor traducción, pero se traduce como el día de las expiaciones o el día del perdón, en el que buscamos esta conexión completa con el Creador. Si recuerdan, es un día de ayuno total de 25 horas en el que buscamos esta conexión constante con el Creador, buscamos ser perdonados y nos estamos preparando, ¿no? Es una preparación. ¿Por qué es importante esto? Porque al ser esta porción leída también en Yom Kippur, nos trae esta energía en este Shabbat también. Ahora, toda esa luz que se recibe en Yom Kippur no viene nada más por ser el día, ¿no? Exige una preparación de nuestra parte, al igual que en este Shabbat. ¿Cuál es un factor importante de esta preparación? Pues la introspección. Es decir, que si todos esos pecados, esas transgresiones, esas actitudes serán perdonadas por medio del trabajo que hacemos, pero para llegar a ese momento, antes tenemos que ver en nosotros mismos qué hemos hecho, ¿no? Hasta que no reconocemos los pecados, las faltas, las transgresiones, las desconexiones que hemos tenido, si no las aceptamos, no somos capaces de, digamos, de transformarlas, de ya no repetirlos, ¿no? ¿Cómo dejaríamos una actitud o un comportamiento si ni siquiera reconocemos que lo tenemos? Lo mismo pasa con nuestras faltas, con nuestras transgresiones, ¿sí? ¿Hasta ahí, claro? Bueno, entonces, pues sí, Haremot nos regresa a este momento. Toda esta situación viene después, no sé si recuerdan un poco que las porciones anteriores fueron de la Tzarat, o lo que también vimos que se traduce como lepra, pero previo a eso tuvimos las porciones en las que mueren los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Entonces, en esta porción se retoma un poco, después de que ellos ya murieron, cómo es, qué tenía que hacer el sumo sacerdote, en este caso Aarón, para Yom Kippur y demás. ¿De qué nos habla también esto? Si recordamos un poco, Nadab y Abiú, ¿por qué murieron? ¿Recuerdan? Por acomedidos. Bueno, es una forma de decirlo, sí, por acomedidos. Sí, pues por desobediencia. Por desobediencia, porque se habían, digamos, acercado hasta cierto punto al Creador y no lo hicieron de forma correcta, ¿no? Porque habían transgredido, porque muchas cosas. También mencionamos que era como una consecuencia de la participación de Aarón en el becerro de oro. Entonces, ¿para qué repito todo esto? Porque vuelve a ser lo mismo, para llegar a este momento. ¿Por qué nos habla de este momento después de la muerte de Nadab y Abiú? Porque era como lo que vino después de ese suceso, de ese pecado. Entonces regresamos a lo mismo, pues todo esto viene después de aceptar, de reconocer, de esa introspección, de esa reflexión sobre esos pecados y transgresiones, ¿sí? Ahora, antes de poder unir estas dos porciones, quisiera que nos fuéramos solo a la de Kedoshim. En el capítulo 19, versículo 1, dice: el Eterno habló a Moshe para decir: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos serán, porque santo soy yo, el Eterno, su Dios. O en otras versiones, sed santos porque yo soy santo, que eso también ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, pero quisiera retomarlo un poco porque trae esta misma conexión, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué era ser santo? Es como apartar, ¿no? Apartado, lo que estaba apartado. Lo que estaba apartado. Entonces, ¿nosotros podemos ser santos? Pues sí, si nos apartamos del pecado. Cuando nos apartamos para el Creador, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando seguimos el camino del Creador, de la Torah.
¿Qué es seguir al Creador? Pues seguir la Torah, ¿no? Cumplir con la Torah. Entonces, cuando el Creador dice, bueno, para empezar tenemos que entender dónde está Dios. Dios está en toda la creación. Dios Y está en toda la creación. Y en nosotros mismos. Dios es la creación misma, Dios ¿no? O sea, está en todo, ¿no? Está desde la plantita, digamos, En todos los seres vivos. el animalito, todo lo que, pues sí, entonces, ¿no? Y también está en nosotros. Entonces, esto de ser santos porque yo soy santo, no nada más se trata de asemejarse al Creador. En sí ya tenemos eso dentro de nosotros, porque esa chispa, digamos, esa chispa divina que está dentro de nosotros, con la que fuimos creados, es una parte del Creador. Entonces, si Él es santo, nosotros somos santos, ¿no? Claro. Por ejemplo, si Él es amor, nosotros somos amor. Si Él es rigor, disciplina, también nosotros lo somos. ¿Sí? Sí. Si Él es fundamento, nosotros también, así, ¿no? O sea, porque todo lo que es el Creador, somos parte del Creador. ¿Ok? Entonces, no es nada más el estar asemejados con el Creador, sino si tú amas al Creador, Sí. o tú que nos estás viendo, ¿amas al Creador? Sí. Sí. Y el Creador está en ti. Sí. El Creador está en tu hermano. Sí. El Creador está en tu familia. Sí. El Creador está en tu jefe. Sí. El Creador está en la persona que se acerca quizás a pedirte caridad. Sí. El Creador está en la persona que más mal te cae. Sí. También. Y en mis enemigos. Y en tus enemigos. Sí. Entonces, si amas al Creador, ¿amas a tu hermano? Pues ¿Amas es a que tu enemigo? debiera ser, pero es con lo que luchamos, ¿no? Es lo que debiera ser. Ahora, ¿qué es importante aquí? ¿A qué voy? El ser santos, porque yo soy santo, va de la mano con uno de los preceptos, digamos, más importantes, que es el ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? También ya hemos estudiado ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? A que esto no es una imposición. O sea, el Creador no te está diciendo... Nada de lo que nos está diciendo la Torá es una obligación. Eso lo tenemos que entender. Al final es una decisión propia lo que hacemos. Nosotros seguimos la Torá y estos mandamientos porque tenemos obviamente la certeza, sabemos que esta es la verdad, que esto nos guía con el Creador, nos lleva con Él, pero es una decisión propia. Es como el ayuno que estamos haciendo de 21 días ahorita. El Creador no va a venir a ver qué comiste hoy, ¿no? Ni te va a castigar, pero es una decisión propia. Claro. De la misma forma, amar a nuestro prójimo. No es una obligación, es una decisión, es una convicción. Y amarlo no es compadecerlo, no es solo como, ay, pobrecito de mi hermano, ¿no? Le fue mal y entonces, pues, si lo quiere. No, es yo lo trato como también yo quiero ser tratado. No desde un punto de vista egoísta, por decirlo así, como yo me amo y entonces como yo me amo voy a amar a los demás. No va desde ahí, sino hasta con pequeños actos, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo entro a mi casa y tengo cuidado de no entrar con los pies enlodados, por ejemplo, porque es mi casa y quiero que esté limpia, pues esa misma consideración, digamos, la tendré con mi prójimo, porque lo hago en mi casa y también en la de mi prójimo, porque si no quiero que a mí me traten de esa forma, tampoco quiero que a él lo traten de esa forma, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Eso es un poco como retomar lo que ya la Torá nos ha venido diciendo, ¿no? Porque eso es importante. También es importante ver que estamos en una preparación, ¿no? Estamos en la cuenta del Omer, estamos... O sea, la porción nos da como una energía semanal y nos da un estudio semanal, pero tenemos que ser capaces de verlo un poco más allá. Es decir, sí es de esta semana, este momento, pero está en un proceso más grande. Es decir, está en un proceso de transformación, está en un proceso de crecimiento, de purificación para llegar al momento de Shavuot. Todas estas semanas. Es como no entrar con los pies enlodados a esa festividad. Exactamente, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? Pues que es un camino, ¿no? El Creador tampoco te está diciendo, no, ya de hoy para mañana, de hoy, ya eres santo y transformado y cambiaste tus pensamientos y tus actitudes. No,
es un proceso, nos da ese tiempo, ¿no? Entonces hay que llevarlo. ¿A qué voy? Que esta porción, la Torah nos ha venido hablando justamente de eso, ¿no? Ama a tu prójimo, busca la unidad, sed santos, purifícate, de la Zarat también ya nos habló de la purificación y demás. Entonces, todo esto también nos lleva a ese punto de Shavuot y a que el ser santos, porque el Creador es santo, no es nada más. ¿En qué creen que se puede ser santos? No es nada más en hacer Shabbat, ¿no? ¿A qué voy? No es nada más con mis actos. ¿Con qué más somos santos? Pues como se trata de apartarnos, es incluso apartar todo aquello que es para Dios, que está estipulado, ¿no? En la Torah, como es el hecho, no sé, de dar tu diezmo, de hacerse acá, o sea, hay muchas formas, ¿no? Esa es una parte, exacto, como del cumplimiento de la Torah, ¿no? Esas son acciones. Y al final, ¿por qué son acciones? Porque viene acompañado de un pensamiento. Entonces, es ser santos o apartarse en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestras cualidades. ¿Sí? Entonces, ¿en qué podemos ser santos? O bueno, ¿en qué nos apartamos? En nuestros actos, pensamientos y cualidades. Entonces, lo que hace santas a las personas es su capacidad de superar la muerte. ¿Y qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando mueres? Tal cual. Pues hay un desprendimiento. Hay una separación. Entonces, la muerte es una separación. Por lo tanto, lo que hace a las personas santas es efectivamente esa separación, pero desde un punto de vista no que genera una desconexión. ¿Sí? No es lo mismo una separación a una desconexión. Entonces, lo que hace santas a las personas es su capacidad de superar la muerte, es decir, de superar esa desconexión que puede venir por la separación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Bueno, el ser apartados para el Creador implica no conducirnos por nuestros propios impulsos, sino encaminar nuestros actos, pensamientos y cualidades hacia el Creador. Entonces, no me voy a dejar llevar por mis deseos y pasiones, como ya habíamos dicho, por mis impulsos, por mi instinto, sino por el camino del Creador. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, en la parte que quisiera unir estas dos porciones, si vemos a Haremot, quiere decir después de la muerte, y Kedoshim, santos. Pero hay otra forma de entender estas dos porciones. La mayoría de las veces se le juntas. La porción 29-30. Y si nosotros vemos ¿qué dice? Después de la muerte y santos. También podría ser, después de la muerte serán santos. ¿Sí? ¿Sí vemos como esa unión? Sí. Después de la muerte serán santos. Entonces, muchas personas y cosas son recordadas solo después de la muerte. No sé si esto ya lo habían pensado. Sí. Por ejemplo, hay muchos científicos, historiadores, líderes y sobre todo en sabios, estudiosos, que digamos que su obra fue reconocida hasta después de morir. ¿Pueden pensar en algún ejemplo de eso? No sé, Shimon Bar Yochai. No. Sí, por ejemplo, Rab Shimon Bar Yochai, aunque hizo su obra, al final, cuando hubo toda esa época de tanta luz, de tantos estudiosos, de tantos cabalistas, y que había tanto estudio y escudriñamiento de la escritura, pues es un poco como que todas las personas que estaban ahí quizás no lo notaban porque era pues lo normal, ¿no? O sea, el entorno, lo que estaba pasando. Pero ahora imagínense, ¿no? Nosotros lo vemos años después, o sea, cientos de años después, y dices, no, wow, qué impresionante hubiera sido escuchar a alguno de esos maestros, ¿no? Por ejemplo. Bueno, lo mismo nos pasa con la mayoría de cosas. ¿A qué voy? ¿Cuándo pedimos salud? Cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos. ¿Cuándo pedimos dinero? Cuando tenemos carencia económica. ¿Cuándo pedimos shalom? Cuando estamos intranquilos, ¿no? ¿Cuándo pedimos orden? Cuando hay caos, ¿no? ¿Cuándo pedimos sabiduría?
cuando estamos carentes totalmente de ella, ¿no? Eso quizás no es el deber ser, o sea, no debería ser así, pero es como normalmente nos conducimos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que aprendamos a valorar las cosas y a reconocerlas sin necesidad de que haya muerte en ellas. Es decir, agradecer y valorar nuestra salud sin llegar al punto de estar enfermos. Muchos de nosotros yo creo que llegamos a servir al Creador en algún punto de nuestra vida que quizás era un punto de quiebre, ¿no? Estábamos carentes de muchas cosas y demás. Quizás era la única forma de que llegáramos, porque si no fuera por todo eso, quizás no nos habríamos acercado al Creador. Pero la verdad es que ahora que estamos en este camino, no es necesario. No es necesario que lleguemos a tal punto de enfermedad, a tal punto de caos, a tal punto de carencia para acercarnos al Creador. Eso es como el mensaje que quisiera que todos nos llevemos, que no debemos llegar hasta tales carencias para agradecer lo que ya hay en nuestra vida. Ahora, este mismo concepto de que mucho es reconocido después de que ha muerto, también tenemos que aprender a hacer eso con nuestra vida. ¿A qué voy? No se trata de que hagamos nosotros las cosas esperando un reconocimiento. Nosotros debemos dar y hacer y servir al Creador como si no fuera a ser nada reconocido hasta después de nuestra muerte. ¿Sí? No sé si me van captando hasta ahí. Claro. ¿Hay dudas hasta ahí? No. No debemos hacer las cosas esperando reconocimiento o atención. Vivir de acuerdo a Haremot Kedoshim, o sea, es decir, vivir de acuerdo a después de la muerte seréis santos, es hacer las cosas aun si no estamos en esta vida para recibir la recompensa. Es decir, yo sé que, por ejemplo, dar tzedakah trae bendición a mi vida, pero no la voy a dar esperando que esa bendición se manifieste en mi vida. Claro. Sino que eso vendrá, pues sí, ¿no? Por añadidura, eso vendrá después. Y es vivir pensando que incluso si ya no estoy para ver la recompensa, pues la ley del Creador siempre se aplica. Entonces esa recompensa va a llegar, esté o no esté para recibirla. Vivir de acuerdo a esto es tener ese pensamiento, es decir, voy a servir y voy a dar sin esperar esa recompensa y que incluso aunque no esté aquí, eso se me dará. ¿Sí? Y bueno, para ir terminando, quisiera regresar un poco a esa parte de que a veces no reconocemos las cosas hasta que las hemos perdido y que piensen por un momento en aquello que le han pedido al Creador. No aquello por lo que están agradecidos con el Creador. Primero, en aquello que le piden al Creador. Por ejemplo, economía. Por ejemplo, salud. Piensen, ahora cierren un momento sus ojos, piensen específicamente en eso que ustedes le piden al Creador. ¿Sí? Ahora, tomen un momento para ver desde dónde lo están pidiendo. Es decir, lo estoy pidiendo desde un lugar de Dios, por favor, dámelo. Es decir, desde un lugar de carencia, es decir, Padre, dame salud, dame salud, dame salud, dame salud. Porque no tengo, porque siento que no tengo para nada salud. Es pedir desde la carencia. Es pedir desde la carencia. O, en realidad, sí somos agradecidos con lo que ya tenemos. Quizás pensamos que no tenemos salud porque, no sé, en un momento que me duele la cabeza, Padre, dame salud, ¿no? Pero ¿acaso estamos hablándole al Creador desde un punto de decir, gracias Padre, porque quizás en este momento me duele mi cabeza,
pero tengo mis 2 brazos, mis 2 piernas, mi cuerpo, puedo estar hablando ahorita contigo, puedo servirte, puedo alabarte, puedo servir a mi hermano, puedo acompañar, o sea, estamos pensando desde ahí, estamos, pues sí, pidiendo desde ese agradecimiento o lo estamos haciendo desde esa carencia. ¿Y qué es el agradecimiento? Pues su nombre lo dice, ¿no? Ver lo que sí tenemos y dejar de ver o poner foco a lo que no tenemos. Yo creo que hay personas y momentos, ¿no? Que viven circunstancias más difíciles que otras. Es decir, hay personas que han perdido familiares y que están en ese momento ahorita. Personas que verdaderamente tienen una enfermedad muy grave que quizás ni siquiera se pueden levantar. Personas que tengan, Dios no lo quiera, una carencia económica, que ni siquiera tengan que comer. O sea, digamos que problemas serios, ¿no? ¿Y a qué voy con serios? Que a veces como que hay tanto caos alrededor que pareciera que no te puedes enfocar en lo espiritual porque tienes que atender, o sea, ¿cómo me voy a enfocar en lo espiritual si no tengo que comer, no? Como que no se puede, pero en realidad es darle esa vuelta al final. Es decir, por esto mismo espiritual es que después voy a tener este sustento, ¿sí? Es darle esa vuelta. Entonces, bueno, en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Elohim, el Padre, por medio de Él. Entonces, ¿qué es parte del agradecimiento? Pues justo eso, hacerlo en nombre de Mashiach, que es también para gloria de Dios. Y ustedes creen que al Creador, o sea, ustedes como papás, ¿cómo prefieren que llegue su hijo? Ay, pa, oye, gracias, no sé, gracias por mi celular, ¿no? Que me regalaste y todo. Estaría padre tener ahora unos audífonos para escuchar música, por ejemplo. A que lleguen, ay, no, es que, o sea, yo quiero unos audífonos para escuchar música porque ahora tengo a fuerza que escucharla sin audífonos y tengo que estar todo el tiempo con el celular en altavoz. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo preferirían como padres que se acercara a su hijo? No, pues que llegara con agradecimiento, ¿no? Pues es lo que te puedo dar. Ahora, ¿qué más si ustedes como padres, y no solo los que son padres, ¿no? Uno mismo, lo que puede dar y dar lo mejor de sí? Hasta como hijo, ¿no? O sea, del otro lado. Sí, hasta como hijo, ¿no? Pues, bueno, yo no te, o sea, yo que te puedo dar más, tú me das todo, que te puedo dar más. No, pues mi respeto, mi amor, mi cariño, y volvemos a lo mismo. No lo hago como una obligación, lo hago desde el deseo de mi corazón de a través de esos actos servir también a Dios, a través de esa gratitud para con mis padres, para con mi familia, para con mi congregación, para con aquellas personas que no me caen tan bien, a través de ellos también gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios también está en ti, ¿sí? Entonces, imagínense, si uno da eso, que somos seres tan limitados, ¿qué más no nos dará el Creador? ¿No? O sea, el Creador nos va a dar todo lo que le pidamos. Y a veces estamos enfocados en ese momento, viendo todo desde la carencia, que nos da muchas cosas a través de otras cosas, o de otras personas, o de otras situaciones, ¿no? O sea, de cualquier manera se manifiesta el amor. Pero a veces no tenemos esos ojos para ver la misericordia de Dios a través de otros actos. Queremos verlo solo como nosotros queremos, ¿no? Si no es como nosotros queremos, no es. Así es. Entonces también es aprender a ver ese amor del Creador en lo que nos rodea, incluso aunque no sea como nosotros lo esperamos. Y bueno, ¿qué significa hacer todo en el nombre del Creador? Es que somos sus representantes delante de las personas con las que nos relacionamos cada día. Si ellos ven al Creador en mí, entonces también podemos despertar, o sea, de uno
O sea, entre unos y otros podemos despertar ese deseo también de querer cada vez ver más al Creador, ver la manifestación del Creador por medio de su bondad, o que está todo el tiempo presente. O sea, es como la luz que está presente en todas partes, pero a veces no la vemos. El Creador está presente en todas partes y a veces no somos capaces de verlos. Entonces también vivir en gratitud para con el Creador es vivir para que a través de nosotros otras personas también puedan ver al Creador. Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy. Con lo que quisiera que nos quedáramos es, uno, vivir de acuerdo a después de la muerte serán santos. O sea, vivir dando sin esperar una recompensa en el aquí y en el ahora. Dar porque somos parte del Creador y el Creador es dador. Y que sí, que el Creador está en todas partes y nosotros también podemos dejar que el Creador se manifieste en nosotros y a través de nosotros que otras personas puedan acercarse cada vez más. El Creador está en cada uno de nosotros, pero a veces estamos muy ocupados, distanciados y distraídos para reconocerlo en nuestra vida. Entonces, el día de hoy, esta semana, tener eso en mente y que el Creador se manifiesta a través de nosotros en cada lugar que vayamos, desde nuestra familia hasta la persona con la que quizás solo te cruzaste y nunca más vas a volver a ver, pero que tú no sabes cómo puede impactar también lo que tú haces en la vida de los demás y viceversa. ¿Sí? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. ¡Shalom!